Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Mientras arreglamos algunos detalles que estamos teniendo con Facebook para poder transmitir también a nuestro grupo privado, les doy la bienvenida a quienes se van sumando por Zoom para poder aprovechar este panel que, como saben, este espacio es para seguir aprendiendo, fortaleciendo la comunidad, generando herramientas y temas para el reporteo, compartir oportunidades bueno, en este complicado y todavía incierto, esta incierta situación hace bueno, sigamos trabajando muchos desde nuestras casas o también si tenemos que salir lo tengamos que hacer con muchísimo cuidado. Me llamo Desiree Esquivel, soy gerente de esta comunidad y bueno, como muchos ya saben, ¿verdad? Esta es una iniciativa, una de las actividades que hacemos a través del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet, también por sus siglas en inglés. Les invito a dejarnos sus preguntas en el chat. Contanos de dónde te estás conectando, dejarnos y compartirnos de repente tus redes para poder seguirnos, ¿verdad? En el chat que vamos a estar compartiendo en vivo también, ¿verdad? Tus preguntas principalmente. Si prefieren recibir nuestras novedades puntualmente los jueves a través de sus correos electrónicos, pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias. Allí Dariela Sosa, mi compañera, le va a estar compartiendo el enlace tanto del grupo del foro por si es que todavía no están dentro de la comunidad, como también el de nuestro boletín de noticias para poder suscribirse y tener así como un resumen de todas nuestras actividades. Bueno, sabemos que muchos, no sé si la mayoría o algunos periodistas se muestran como adversos a manejar, ¿verdad? Temas de burocracia financiera, eh, pero obviamente hay que aprender a planificar el manejo del dinero, puede ayudar mucho a fortalecer los emprendimientos de los freelancers. Y para aprender sobre esto, ¿verdad? Sobre este proceso y no abrumarnos de repente con esto, ya están con nosotros nuestras panelistas. Está Mariana Martínez Stens, ella es periodista independiente, actualmente colabora con el podcast Así Como Suena, tiene más de 20 años de experiencia cubriendo la región fronteriza de Tijuana-San Diego, una de las fronteras más disímiles y peligrosas un poco del mundo. Ella es mexicana, Natalie Van Hooser, estadounidense, ella es periodista independiente, traductora también en Reno, Nevada, Estados Unidos, trabaja como reportera bilingüe, es también representante estadounidense de Sembra Media. Y por último, y súper importante y especial para nosotros, está Wendy Selene Pérez, una de nuestras ganadoras del concurso de reportajes sobre COVID-19 en la categoría de desigualdad. Ella es mexicana, reportera, editora independiente y bueno, quien compartirá justamente valiosas también recomendaciones junto con Mariana y Natalie. ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Muy bien, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos. Me encanta. Bueno, me voy contigo primero, Mariana, ¿verdad? Y arrancar un poco de por qué es importante que los periodistas freelancers, que muchas veces no queremos o quieren saber mucho sobre burocracia financiera, tengan conocimiento acerca de cómo planificar una situación financiera saludable. Bienvenida. Muchas gracias. Pues yo estuve reflexionando sobre esa pregunta y lo primero que me surge es que no queremos saber porque no queremos averiguar qué hay ahí, como este closet en el que tenemos encerrado y no queremos abrir y que se nos caiga algo en la cabeza. No queremos saber cuánto ganamos porque nos vamos a deprimir. Por un lado vamos a saber muchas veces lo poquito que se valora nuestro trabajo y también nos vamos a dar cuenta de los malos hábitos de gastos financieros que tenemos, ¿no? Pero yo los quisiera invitar a todos a hacer un ejercicio porque lo primero que siempre me pregunta toda la gente es ¿cuánto cobro por este trabajo? ¿Cuánto cobro por hora? Y bueno,
eso varía enormemente y tiene que ver con cuánto necesitamos para vivir. Y parece que no hacemos esa conexión tan lógicamente de cuánto necesito para vivir y desde ahí desglosarlo. Lo que yo invito es hacer un ejercicio muy interesante. Lo van a tener que hacer más relajado, se los platico y lo pueden hacer después, pero es hacer Claro. una lista de todas mis necesidades. Cuánto me gasto de renta, cuánto me gasto de servicios, cuánto de comida, cuánto de ropa, calcular un cambio de equipo por lo menos cada 3 años. Eso significa celular, computadora, audífonos, cables, todas estas cosas que nos permiten hacer lo que hacemos. También calcular dinero para entretenimiento, el dinero para descansar, para hacer ejercicio. Si te vas a comprar unos tenis, anotarlo. Si te vas a meter a un gimnasio, anotar eso. Y la idea es que después de tener toda esa lista exhaustiva, tengas una idea de cuánto te tienes que gastar al año. Cosas del carro, gasolina, cosas del auto, mantenimiento del auto, todo, 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 todo. Y al principio nos vamos a sentir así como que me ahogo, es muchísimo dinero, pero esto es No, y importante. ahí tienen que, claro, entrar todo súper, o sea, de repente un estimado de gastos fijos también, ¿verdad? Algo. Y yo mantengo a alguien más me apoya con la renta, es decir, esas negociaciones que son muy, muy personales. Y después de eso, se supone que deberías de tener un número que lo vas a dividir en 52, que son las semanas que tiene el año. Y luego, esa que tienes semanal lo vas a dividir dependiendo si quieres trabajar 30 horas a la semana, 40 horas a la semana. Habrá gente que diga, solamente puedo trabajar medio tiempo, lo voy a calcular con 20 horas a la semana. Y después de eso vas a tener un dinero que es tu hora, ¿no? Y a eso le vas a tener, vamos a suponer que estás como en lo mínimo, es decir, comida, renta, servicios. Te va a salir un número de lo que tienes que cobrar mínimo la hora y lo ideal. Y eso es un rango como si fuera una escala en la que tú puedes negociar después con los trabajos. Yo invito a la gente a incluir una semana de vacaciones y yo sé que todo el mundo me dice, pero vacaciones, ¿por qué? Si apenas puedo conmigo, ¿no? Estoy ahogada. Y te voy a compartir qué es lo que ha pasado cuando yo no planeo mis vacaciones. El vacaciones por uno, te enfermas y entonces pasas esa semana que no quisiste planear descansar en la cama. En lugar de tener un buen bronceado, terminas en la cama. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Eh, y Es verdad. también a la hora de ver Ha esta pasado. lista, sí, te enfermas porque el cuerpo no está hecho para trabajar sin descanso y sin diversión y sin bajar el estrés, mucho menos el trabajo de periodista. Si yo tengo que estar escuchando, si yo decido escuchar estos testimonios de personas y tengo que procesar esto, hay un proceso que se da en el cuerpo, un proceso que se da en nuestro psique que tenemos que tener tiempo de poner. Yo calcularía en el presupuesto apoyo psicológico también. ¿Cuánto me va a valer la terapia? Porque no voy a estar bien, ¿no? Y después de ver esa lista, se puede dar uno cuenta de sus prioridades. Y esa parte no nos va a gustar. A lo mejor quieres tomar un café diario en la cafetería. Yo cometo el pecado de no tomar café, pero a mí me parece que $5 del café diario por 20 días al año son $100 al mes y son $1,200 por año. A mí me parece muchísimo dinero en café. Habrá quien no. Nada más hay que calcularlo. No estoy diciendo si es bueno o malo, nada más hay que calcularlo. En cambio, a mí los zapatos lindos me parecen una buena inversión. A mí, en cambio, no. Yo tengo mis cosas y mis quereres personales donde yo me puedo mover. Pero el hacer ese ejercicio para mí es muy importante porque después se transforma en que cuando alguien te dice cuánto me cobras por este trabajo, tú puedas fácilmente calcular cuántas horas te toma y cuánto debería de corresponderle a eso. Y ahí voy a dejarle con ese ejercicio, que es muy necesario. Gracias, Mariana, por arrancar. Y mira, que dijiste algunos detalles que de repente uno no tiene en cuenta, como el tema de terapia. ¿Para qué? O sea, no, ¿por qué? Es mucho gasto, pero son cosas que uno debería invertir para uno, ¿verdad? Es mucho más gasto estar infeliz y estar enfermo. Tenemos que calcularlo. Totalmente.
Gracias, Mariana. Y me voy contigo, Natalie. ¿Cómo estás, Natalie? ¿Cómo hacemos, como vos sos experta en esta área, de cómo hacemos para elaborar y gestionar grants siendo freelancers? Algo súper importante, o sea, cómo recurrimos, cómo buscamos y bueno, y cómo eso gestionamos. Claro, bueno, primero gracias por invitarme a este espacio para compartir este panel con estas periodistas inspiradoras y bueno, para un poco de contexto, antes de ser periodista freelance, trabajé en el Centro Internacional para Periodistas en Washington, D.C. Y manejé programas, trabajé en becas y premios periodísticos, así que tengo también la mente de pensar en estas cosas como la organización que está dando los fondos, ¿no? Y para hablar un poco de grants, de cómo elaborar y gestionarlos, primero quiero decir que sí, hay becas, subvenciones, grants para periodistas, pero para periodistas freelance, ¿no? No todos son para los periodistas de organizaciones tradicionales o organizaciones grandes, pero tiene que entender cómo evaluar la beca para ver si es viable para un freelancer y para su estilo de vida como un freelancer. Y como Mariana comentó, tiene que calcular todo eso individualmente porque todo es distinto para cada persona y lo que necesitan en su trabajo como freelancer. Pero para platicar un poco sobre las cosas que necesitamos evaluar, tiene que ver con cosas como si la beca tiene un stipend, un salario que paga por las horas del freelancer, ¿no? O si solo paga los gastos del proyecto, como el viaje, si tiene que buscar consultoría o equipo, otras personas como para hacer videos, audio, cosas así. A veces solo paga para estos costos, pero no para tu tiempo como freelancer. Así que esto es importante entender antes de postular, ¿no? Si es importante tener este salario. También, si el manejo de los fondos, ¿no? Si la beca puede ir directamente al freelancer como un periodista independiente o solo o si tiene que ir a una organización periodística, ¿no? Como una emisora de la radio, un periódico, lo que sea. Y en estos casos tiene que pensar en si puede tener un acuerdo para recibir estos fondos de la organización periodística. Y esto también es importante porque si postules y después no puedes recibir los fondos, es un perdido de su tiempo y tiempo también es dinero también, ¿no? Así que estas Total. son dos cosas importantes. También evaluar si tiene que identificar un medio que va a publicar su trabajo o no. Muchas organizaciones quieren ver que sí tiene una relación con un medio que va a publicar el trabajo que estás haciendo, pero a veces la beca viene con mentoría y la organización financiera puede elegir un medio para publicar su trabajo. Así que estas cosas son claves. También tiene que ver si tiene que postular en inglés, si puede postular en español, otro idioma. Otro costo adicional para periodistas y hispanohablantes a veces es buscar a alguien para traducir la postulación o al menos editar la postulación en inglés, ¿no? Y esto es un costo adicional que también tiene que pensar, pero con eso a veces las becas requieren que envíes un presupuesto, ¿no? Entonces tienes que calcular los gastos del proyecto y todo antes de postular. Y con eso, algunos medios, algunas organizaciones financieras tienen una plantilla como un ejemplo del tipo de presupuesto que quieren ver, pero si no, recomiendo buscar la ayuda de otros freelancers, de otros periodistas que tienen experiencia en crear estos presupuestos para proyectos periodísticos.
y como parte de los gastos que pones en este presupuesto, puede poner cosas como traducción, si sabes que sí es algo necesario para el proyecto, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas para postular, pero en presupuestos y cosas así, además de calcular los gastos, también tiene que justificar por qué tienes el costo ya que tienes, ¿no? Entonces, con eso quizás tiene que tener capturas de pantalla y todo para justificar gasolina, lo que sea. Entonces, con eso es un poco de postular y pensar en las becas que son las adecuadas para ti como un freelancer. Y para platicar un poco sobre la gestión, a veces también tiene que entregar informes, ¿no? Durante el proyecto y después del proyecto y documentar impactos y todo. Y también toma tiempo, ¿no? Así que entender bien los requisitos para documentar el proyecto en el camino también es importante, y también documentar los gastos durante el proyecto. A veces la organización financiera quiere ver los recibos, no los tickets para todos los gastos durante el proyecto, para que puedan ver que usaste el dinero de manera que planificaste en el presupuesto. Y muchos freelancers, bueno, periodistas en general, no piensen en eso hasta que tienen que entregar los recibos que ya no tienen, ¿no? Así que son cosas básicas, pero esta planificación ayuda mucho en no perder tiempo ni dinero. Y solo para mencionar un poco sobre los recursos o dónde puedes encontrar becas, subvenciones periodísticas, cosas así. Uno de mis recursos favoritos es el boletín de IJNet en inglés y en español, porque tiene una sección de oportunidades y allá tiene información sobre becas, concursos, talleres periodísticas, cosas así, pero hay más, y la manera que me gusta revisar toda esta información, porque sí hay un montón de oportunidades, es revisar los boletines de estas organizaciones financieras, ¿no? Porque muchos tienen una sección de oportunidades y puedes revisar todo semanalmente cuando envíen el boletín y cosas así. También Sembra Media tiene una sección de recursos, y todo eso es enfocado en el mundo del periodismo independiente. Así que estos son algunos de mis consejos. Gracias, Natalie. Gracias, gracias. Y aprovecho con el tema de presupuesto, porque presupuesto, Excel, hoja de documento y no sé qué, es todo un lío, pero allí Dariela te doy un tiempito para buscar un poco el artículo que hace poco publicamos de un café donde le tuvimos a Mel, que es directora financiera justamente de finanzas, perdón, de Sembra Media, y nos dio así una explicación riquísima del tema de cómo hacer justamente un presupuesto, ¿verdad?, para un proyecto periodístico. Ya allí en el chat van a ver el link para que puedan tener inclusive ahí un modelo de un documento que puedan tener en cuenta. Dicho esto, Wendy, ¿cómo hallamos fuentes de ingresos para los emprendimientos periodísticos y, bueno, cómo sostenerlo, ¿verdad? Más que nada de tu experiencia. Ok, la pregunta de los 64,000, ¿no? Sí. Sí, Bueno, yo creo, voy a hablar un poco de lo que he vivido claro, yo y después un poco como de ideas que se me vienen con este seminario, ¿no? me Eh, encanta. a mí, yo he intentado, soy freelance, he sido freelance por diferentes periodos, pero el último, soy freelance desde 2012, ¿no? Fue la última redacción fija donde estuve. Entonces, me acuerdo que cuando yo me lancé de freelance, decía, es que no voy a encontrar donde me publiquen, es que me va a ir muy mal, ¿no? Y no sé, a los 2 meses ya tenía como mi primer trabajo publicándolo. Cuando son emprendimientos periodísticos ya más elaborados y demás, yo he intentado conseguir becas. Hay diferentes tipos de becas.
creo que algo muy importante es fijarse también en quiénes son quienes financian las becas detrás de estas organizaciones, qué es lo que están pidiendo, todo lo que decían las compañeras, las colegas anteriormente, ¿no? A veces también creo que no hay que desanimarse, hay que intentar, intentar, intentar. Yo al final, por ciertos proyectos, he decidido, al igual que otros, y me ha funcionado, al igual que otros colegas, hacer autogestión. Y creo, hablando con otros colegas y también mi propia experiencia, es que cada vez se hace más autogestión, que es, tengo yo un pequeño trabajo, o sea, un trabajo de medio tiempo, y de ese salario financio los proyectos que son a largo plazo y que son proyectos importantes para mí y que no he conseguido fondos de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, un tiempo, o sea, hablando de realidades, vendí un tiempo pan casero a mis vecinos, ¿no? Porque me sale muy bien el pan. Entonces, vendí pan Uy, casero a mis vecinos. Sé que una periodista que se llama Karina Cancino, en Nayarit, que vive en una zona muy, muy preocupante, donde la violencia está cada vez más fuerte. Es una periodista muy valiente a la que admiro mucho y ella hace postres para poder, eh, para poder tener y ir llevando a cabo sus emprendimientos, ¿no? Otra colega aquí en Estados Unidos trabaja para un medio fijo y tiene que hacer de alguna manera repartos de Amazon en sus días libres. Entonces creo que esto cada vez, tristemente, cada vez se está viendo más en el contacto que yo voy teniendo con otros freelance, pero creo que también no hay que sacarle, o sea, creo que es el momento de vernos como otros emprendedores y ver cómo puedes financiarlo de manera realista. Si le vas a dedicar más tiempo a la postulación de una beca que al propio proyecto, creo que por ahí no es, ¿no? Hay que hacerlo. Eso por un lado. Luego están los medios que te pueden financiar y que se vuelven cómplices. Creo que hay que perderle miedo. ujú. Em, Hay que, por ejemplo, de las becas que yo he visto y que me parecen interesantes, a las que yo también podría buscar fondos, en algunos lo he hecho, en algunas no, es el Pulitzer Center, un fondo de Nat Geo que también tiene, Conectas, por supuesto, el International Women's Media Foundation, que tiene solo para mujeres. Alguien por aquí preguntaba en el chat, me parece que se llama Gilda Lucrecia, Sobre no, la claro, no tienen, hay o sea, becas, programas para periodistas mayores, como que con miedo muchas veces mucho pregunta eso. sí, 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 y no hay, me parece, yo hasta lo que he encontrado de becas no he visto límites. O sea, si hay límites te lo dicen, pero en general no hay que tenerle miedo porque lo que más importa es el proyecto y cómo lo encaras y cuáles son los resultados que podrías tener con eso. Después, si están en Estados Unidos y si se publica en Estados Unidos, está el Fondo de Periodismo Investigativo. En América Latina, México, está Fundación Gabo, la iniciativa de Google, Quinto Elemento Lab. Esas son como algunas becas que yo creo que son como de las que se pueden acceder, ¿no? Fondeos, está GoFundMe, Kickstarter, ¿no? Hay algunos les ha funcionado fondeo para un proyecto específico, no para un medio de comunicación, pero si tienes un proyecto por ahí. Yo he pensado mucho, por ejemplo, de pronto tengo un proyecto yo a futuro y he pensado si hablarlo con con alguna universidad me convendría. Y ahí lo tengo en el tintero y ver qué universidades, a qué universidades podría interesarles o no, si las universidades pueden en algún momento ayudarte a financiar directamente algo y de paso a lo mejor colaborar con algún especialista, ¿no? O algo por el estilo. Yo recuerdo que la periodista Sandra Crucianelli ha hablado de sociedad que se ha hecho entre periodismo y universidad también, ¿no? Eh, Hay nuevos modelos en Internet que tampoco, este no, por ejemplo, lo podría yo intentar, todavía no, pero hay modelos de membresías, plataformas de membresía como Patreon, que es una plataforma de membresías que te permite, ¿no? O sea, tú pones tu proyecto y entonces eso hay membresías que te donan, que
no sé, $5 por mes, pero tú pones lo que tú necesitas ese mes de ingresos y entre varias personas te dan ese ingreso mensual, ¿no? Y sí los hay, o sea, hay periodistas que están viviendo así. Yo recuerdo, por ejemplo, también otra cosa muy outsider, pero también muy natural para los emprendimientos comunes, es boteo. No sé si ustedes se acuerdan cuando se recaudaban fondos en la secundaria o en la preparatoria, estas cosas, ¿no? Eh, Recuerdo haber leído que Efecto Cocuyo, el medio de Venezuela, hizo un boteo en zonas, de hecho eran zonas populares de Caracas cuando empezó el proyecto Efecto Cocuyo, y Ujú. la gente les dio dinero, ¿no? Pero Claro, algo bien bonito, que aprovecho para conectar esa idea, algo bien bonito que creo, y es urgente además que se haga, es que la gente dio porque confió en que iban a hacer algo que servía para la sociedad. Entonces creo que es muy importante para todo lo que hagamos y cuando pidamos para un proyecto, es explicarle a nuestras audiencias o a nuestras futuras audiencias o a la gente para la que estamos produciendo periodismo, haciendo periodismo, para qué sirve nuestro periodismo. O sea, decirles que cuesta, necesitamos tal cosa, para qué la necesitamos y qué efecto puede producir una historia, ¿no? A quién le puede servir y a quién le puede ayudar. Creo que es muy importante como aliarse más de las redes comunitarias, porque a veces siento también que escribimos los periodistas a veces para otros periodistas o para los editores o una cosa así, y que nos quedamos como en ese nicho, pero no vamos más hacia afuera, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, a mí me sucedió para un proyecto que yo le conté a una amiga de Alemania que le estaba yendo muy bien en ese momento, también freelance, periodista, que se hizo coach, y ella y su mamá me depositaron una cantidad de euros para yo poder terminar ese proyecto, ¿no? Entonces, ay, creo que no está de más de pronto volver al inicio, y hacer cómplices a familia y amigos y darle vuelo a la creatividad en este mundo tan complicado y más ahora con la pandemia para hacerte de recursos para un proyecto, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, mucho también en las cooperativas de periodistas. Ayer hablaba con Sergio Rincón, un periodista de México, que tienen un proyecto que se llama Bajo Radar, y ellos están dando talleres. Empezaron a dar talleres. Son un grupo de periodistas que todos están súper súper bien capacitados, todos son muy fregones, y todas y todos son muy fregones, y entonces están dando talleres de capacitación a muy bajo costo. Entonces van periodistas de los estados, y en la primera ronda que hicieron ya en su primer taller, bueno, lo que recaudaron, dieron algunas becas, y en lo que recaudaron se repartieron el dinero. No es mucho, pero ellos tienen un proyecto a futuro de armar una organización civil, y entonces ahí creo que es muy importante también no pensar que estamos solos, sino armar redes, tejer redes con colegas y ver cómo desatamos la creatividad, ¿no? ¿Qué cosas son posibles? Y a final de cuentas creo que lo que más importa en todo esto es ser creativo, disruptivo, y trabajar muy duro, como siempre, y que el trabajo habla por nosotros mismos. O sea, lo principal es que tengas un buen proyecto, que la chamba sea muy buena, y yo creo que eso será como abrirá mucho más puertas y tener contacto salir de nuestras burbujas y tener mucho más contacto y hacer cómplice a las audiencias y a las comunidades para las que estamos escribiendo o produciendo televisión, podcast o lo que sea, ¿no? Ujú. gracias, Wendy. Súper consejo. Y mientras te traslado una pregunta, Mariana, que cómo establecer justamente cuánto cobrar como periodista freelance, qué deberíamos de tener en cuenta para poder de repente, no sé, calcular o lo que sea, para poder cobrar. Y me gustaría leer un poco, porque muchos comentarios nos están dejando y preguntas también en el chat. Acá, por ejemplo, Facundo dice, ¿cómo podemos convencer a un medio de financiar movilidad, sea avión, autobús, para ir, contar
para contar una historia potente. Muchas grandes historias se encuentran lejos de donde uno vive y la mayoría de los medios de mi país, Argentina, dice acá Facundo, no pagan ese tipo de viáticos. No sé si con eso podríamos responder, Mariana, también. Muy bien, pues mira, yo creo que desde el momento en que yo hablo con un cliente, o en este caso el medio siendo mi cliente, empieza la negociación desde el principio. Si se establecen claramente los parámetros. Entonces recuerden el ejercicio que les dije de cuánto pagar por hora, eso hay que calcularlo de manera que cuando alguien llega y por ejemplo, bueno, para mí muchas de las negociaciones empiezan con, hola, estoy recién en la ciudad, soy reportero, vengo de no sé qué medio, te invito a un café. Que no les inviten un café, muchachas y muchachos. Esto se llama trabajo. Sí, sí. Ya Inversión. estuvo. Inversión. Inversión. Entonces sí que les inviten un café si es para negociar su puesto en el trabajo y que se va a hacer en tu ciudad. Porque lo demás es saqueo. Lo demás es saqueo. Se sientas y ellos te dicen su idea y tú les dices, claro, yo tengo todas estas fuentes, tengo todos estos recursos y esto es lo que te va a costar. ¿Cómo sabemos cuánto nos va a costar? Por la hora. Entonces, si alguien te dice, no, no, mira, yo nada más lo que quiero, me lo acaba de suceder. Yo lo que quiero es ir a un albergue y hablar con unos migrantes y para ver cómo está esto de que están entrando ahora con Biden, ¿no? Maravilloso. A mí me cuesta una hora hablarle al padre con el que he tenido 20 años de relación. Y me cuesta una hora conseguir al chofer que va a pasar por ustedes al aeropuerto y que los va a recoger con la cámara, más una hora de platicar con ustedes, más la carta que le tengo que hacer al medio para que puedan entrar ustedes y para que podamos entrar a entrevistar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y esa visita se vuelve 7 horas de mi tiempo y entonces se vuelve esta cantidad, de manera que cuando yo vaya a hacer la negociación incluya estos gastos y esta ganancia para mí, ¿sí? Entonces, con eso, y ahí se tienen que incluir los viáticos y el transporte, porque es la seguridad de las personas, ¿no? A veces los medios no quieren gastar porque les parece como un gasto, ¿no? Como, oh, hay un desperdicio. Pero uno tiene que ser un poco hábil con el editor, por ejemplo, diciéndole, oye, mira, ¿qué tal si hago 2 historias en lugar de una? La que quiero y otra, ¿no? Con este mismo viaje. Una negociación, la vida es así, ¿no? O voy Dos y pájaros hago de un estas, tiro. sí, 2 pájaros de un tiro, o hago esta cosa para estilo de vida que tienen a veces los medios, y voy y hago restaurante bonito o hago algo de turismo que te va a servir y también hago lo de la mina, que es lo que en realidad me importa. Y mira, si este trabajo exclusivo es primero nuestro y es el mejor conocido y etcétera, etcétera, lo podríamos postular a que se gane unos premios internacionales. Y bueno, ahí vas ya negociando un poquito con estas cosas del dinero, ¿no? A veces no funciona, pero no perdemos nada pidiéndolo. Eso me parece muy, muy importante. También es importante, a mí me parece que cuando yo estoy en el proceso de negociar un pago, yo hago una distinción muy clara entre lo que es una chamba y un proyecto. En México se le llama chamba a esta cosa que hace uno como que para sobrevivir, ¿no? Que no lo vas a poner en tu currículum, que es rapidito, ¿no? Y un proyecto que significa algo que yo pondría en mi currículum, algo que tiene miras a largo plazo, algo que yo haría aunque no me pagaran, ¿no? Por ejemplo, yo he recibido pagos menores cuando me han pedido que ayude en un documental de la selva. Porque sí, porque ir a conocer monos aviadores y murciélagos, sí, por favor, ¿no? Entonces, tiene uno como buscar estas dos cosas de tu pago mínimo de hora con tu pago máximo. Eh, Creo que es importante llegar no desde un lugar de escasez y de pleitesía para con quien vas a negociar, sino al contrario. Hay que negociar desde el centro, desde la calma, desde saber que tu trabajo, nuestro trabajo vale muchísimo y que si te van a pagar menos de lo que tú necesitas para vivir, no te están regalando nada. ¿Sí me explico? Porque de repente esta sensación del freelancer es que si le dices que no a un trabajo, pero no tienes trabajo, pero qué miedo. Pero si no te iba a dar para vivir, no te estás perdiendo de nada. Ujú. Y Es otra mentalidad.
Claro, y una base que podamos manejar, Mariana, Mariana, porque nos pasa que muchos ya nos preguntaron, o sea, ¿cuánto cotizo un artículo? O sea, ¿cuánto cotizo un reportaje? Jugamos ¿Cuánto con las cotizo? horas. Jugamos con las Ah, horas. Entonces vamos a decir, va, llega esta persona y te dice, ok, quiero un reportaje sobre esto, son 1200 palabras, necesitamos 5 fuentes oficiales, necesitamos 3 testimonios, vas a tener que tomar tus propias fotos, este tipo de cosas. Entonces, lo primero es hacer muchas, muchas, muchas preguntas también, porque a veces el medio que nos está contratando hace más preguntas de las que nosotros hacemos. Entonces, un poco regresar ahí, sí, y sobre eso decir, ok, esto significa 3 días de trabajo o 2 días de trabajo, significa 16 horas a tanto dinero y a eso ponerle lo que me va a costar cobrarle a la persona, que es otra horita, ¿no? Hacer la ficha y cobrarle y buscar la factura, etcétera, etcétera. Y de ahí tendría que salir. Eso es algo como medible. Y también preguntar a los compañeros cómo está el medio o cómo han pagado otros trabajos. Esto funciona mucho. Y también, por ejemplo, muchos de los acuerdos que se hacen entre un medio y un periodista se dan en un café, se dan por un WhatsApp. Y yo normalmente procuro dejar por escrito los acuerdos. Entonces, después de una llamada por teléfono, después de un café, escribo, hola, hola Dani, qué bueno fue verte. Quedamos en estas 3 cosas, quedamos en estos tiempos, quedamos en este pago. Y es un correo muy amable, pero es un documento al cual yo puedo regresar cuando me digan, no, no me entendiste, me refería a que tú pagaras tu camión. No, no, no me entendiste, me refería a que eran, pues te pedí algo de 2000 caracteres, no, no sé, este tipo de cosas que suelen suceder. Entonces, el dejar ahí las cosas claras. También sirve mucho tener formatos. Bueno, ahorita después vamos a hablar de eso, pero sí. eh, los proyectos tienen un valor muy negociable, en los que yo a lo mejor decido cobrar un poco menos. Si, por ejemplo, me capacitan, me especializan, me conectan con otros profesionales, puedo poner en mi currículum que trabajé en este medio con esta persona. La verdad es que sí he hecho una concesión porque entiendo que hay un valor en eso. No se trata solo de monetizarlo, ¿no? Eh, lo importante es tener como un cobro porque me es redituable a mediano y a largo plazo. Incluso ha habido trabajos que yo no he cobrado porque me ha parecido importante apoyar a una comunidad, o etcétera, etcétera. Pero yo solamente puedo dar este tipo de cosas cuando yo ya tengo seguro mis gastos más importantes, ¿no? Entonces uno puede ser más generoso y puedes empezar como a hacer otras cosas que no sea por dinero. Pero al principio no. Te diría que primero hay que cerrar bien de seguridad. Mm. Así es. Acá Luisa, por ejemplo, nos dice, varios medios digitales venezolanos han optado, es un poco lo que estaba diciendo Wendy hace rato, he optado por la alternativa de colectas de la audiencia, Efecto Cocuyo lo hizo, ya lo mencionamos, y otro medio llamado El Pitazo, hacían jornadas especiales de crowdfunding con ciertas metas específicas de recaudación. Y acá, bueno, todos están, la mayoría de acuerdo que es súper común, ¿verdad? El tema del café, de pedir un café para reunirse. ¿Cómo podemos financiar los elementos tecnológicos que utilizamos diariamente? Desde el teléfono, la computadora, la conexión de internet. En Argentina, hoy estos elementos son muy costosos. Eso podríamos responder en el chat, si les parece, Mariana o Wendy, para responderle a María Clara, porque ahora me voy con Natalie, porque queremos saber qué herramientas digitales nos recomendás que puedan ayudarnos un poco a planificar, hacer la planificación financiera desde un proyecto periodístico para freelancers. Claro, claro. Bueno, para comenzar, una herramienta que uso mucho tiene que ver con cómo monitorear el tiempo que necesitas para hacer diferentes tipos de trabajo, ¿no? Y eso es un poco de que comentó Mariana, que es importante entender muy bien las horas que necesitas para cumplir diferentes partes del trabajo. Entonces lo voy a compartir en el chat. Uso esta herramienta, se llama Toggle Track y es gratis. No sé si los demás lo usan, pero Toggle
lo uso Toggle Track, es para traquear las horas en tu desktop mientras estás trabajando en algo y puedes poner, bueno, tengo este proyecto, estoy trabajando en este proyecto y tienes un reloj allá y después puedes poner diferentes. Entonces, con eso no estás perdiendo tiempo, bueno, tu tiempo porque estás olvidando documentar lo que estás haciendo y como freelancer, especialmente en este mundo de trabajo remoto, es súper fácil contestar un correo y después trabajar un poco en el artículo y después hacer otra cosa y no estamos documentando este tiempo en estos deberes diferentes. Así que esto es una herramienta que uso mucho. También no sé si mis compañeros en este panel tienen otras herramientas, pero la otra cosa que tengo para decir sobre eso es para tener un sistema para monitorear las horas y todo, tener un sistema con algo con Excel o Google Sheets en que tiene tus invoices, tus facturas, ¿no? Con todo para el acuerdo para cada trabajo, el invoice, la fecha en que envías el trabajo, la fecha en que pides el pago y todo eso, porque tener esta consistencia ayuda mucho, ¿no? En no perder dinero porque no tiene la organización adecuada. Así que esto sí, traquear las horas es la cosa más importante. También tener una plantilla para tu invoice para que tiene la información adecuada para recibir el dinero de la mayoría de las organizaciones financieras o de los medios. Y sí, eso. Y también la otra cosa que no quiero olvidar es también pensar en las detalles importantes como el monto, bueno, el dinero que necesitas para pagar cosas como los impuestos al final del año. Aprendí eso este año como mi primer año de freelancing y pagar los impuestos al final del año. Entonces, si pensar en todas estas cosas, cualquier sistema que funcione para tener toda esta información durante todo el año, no solo al final cuando estás buscando un invoice o lo que sea. Gracias, Natalia. Ahí nos dejó luego el enlace para poder hacer este traqueo, ¿verdad? Y no perder mucho tiempo en eso. Mariana, gracias. Acá le estás respondiendo a, perdón, a María Clara y a Karen también que están haciendo consultas en el chat. Dariela ya dejó un enlace de nuestra encuesta para que puedan ayudarnos a completar, ¿verdad? A proponer otros temas, otros panelistas, para que puedan justamente compartir estos espacios desde el foro. Y también ahí vi que Wendy compartió sobre los pagos. En Estados Unidos hay listas colaborativas como estas. Ojalá se hagan más en nuestros países latinos. Es verdad, si de por ahí conoces a alguien o alguna otra lista de América Latina, compartirnos ahí en el chat que ya de Estados Unidos tenemos. Y bueno, me voy contigo, Wendy, para saber un poco cuáles son esos principales nuevos campos que los periodistas freelancers deben aprender a manejar para encarar justamente la planificación financiera. Claro. Bueno, desde mi experiencia, bueno, yo creo que muchas veces nos dicen a los periodistas que no somos buenos para las matemáticas, ¿no? O sea, como que hay hay un estigma, no sé, algo así, y un cliché también, pero a mí me parece que no es verdad. Yo creo que en la marcha, sobre todo como freelance, vamos aprendiendo de todos los temas posibles. Escribimos de temas a veces que son súper complejos y si escribimos para una revista especializada y de pronto escribimos para otro tipo de revista o para otra publicación, somos capaces de diseccionar, de armar pequeñas piezas, de analizarlas, de descubrir, o sea, somos realmente súper buenos para eso, ¿no? Como para investigar y para digerir y para luego transmitir, que es tan complejo algunos temas. Creo que sí podemos usar una tabla de Excel.
Esa es mi conclusión, ¿no? Sí podemos usar una tabla de Excel, o sea, no estamos No le hablando de tengamos miedo al Excel. no le tengamos miedo al Excel, son 3 casillas, ¿no? Y ya, o sea, no le tengamos miedo al Excel. Es como un gancho de ropa, aquí pones una cosa, aquí pones otra cosa, aquí pones otra cosa, no más que les pones nombre. Entonces, hay que aprender ya lo dijo Natalie, lo dijo Mariana, hay que aprender a quitarle miedo a eso. Si somos nos tenemos que ver como emprendedores, aunque la palabra suene a comercio y tal, y nosotros queremos románticamente seguir siendo servidores de la nación, voluntarios. Bueno, no se vale tampoco ser madres de Teresa de Calcuta y demás, no. Necesitamos comer, necesitamos mantenernos, pagar alquiler y un montón de cosas. Y si decidimos ser nuestros propios jefes, pues tenemos que romper con todos esos moldes, con todos esos miedos, y en lugar de no poder hacerlo, sí podría hacerlo. Y entonces buscarte tutoriales. Incluso hay tutoriales súper fáciles para quien no sepa usar nada de Excel en YouTube, tal cual, ¿no? Y creo que una hoja de cálculo salva muchas cosas en relación a los ingresos y egresos, los gastos por pagar, las cuentas, o sea, todo lo que decía Natalie y lo que decía Mariana, para hacer una relación de gastos por mes, y luego también tus ingresos, llevar una relación de tus ingresos, porque además te van a ayudar mucho si tú haces tus propias cuentas con el SAT, no sé, con Hacienda, con impuestos, si haces tus propias declaraciones, eso te va a servir muchísimo. Yo hago mis propias declaraciones porque prefiero ahorrarme ese dinero mensual, y yo me lo quedo. Entonces se me ha facilitado y lo hago, y son por acá, por ahorita, por abril, que se hacen en México una parte y otra parte en Estados Unidos, ¿no? En más inicio de año. Entonces creo que tienes que hacer eso, luego tienes que saber un poco de finanzas personales, administración del tiempo también, y del dinero, no solo del dinero, sino del tiempo, porque tienes que ser disciplinado. Yo soy la señora pendientes, entonces uso post-it o uso una hoja y una notepad nada más, y pongo hoy, ¿no? Tengo tal, 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 tal. Además de mi calendario, yo soy muy visual con estas listas. O sea, no solo mi calendario, sino que hago, hoy tengo que hacer esto, 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 esto. Y esa administración del tiempo, ¿no? Y al final terminas así diciendo, le di 3 palomitas. Ahora en pandemia, a mí personalmente también se me ha hecho muy difícil sostener algo. Creo que eso tiene que ver con la salud mental. Así que también yo hago terapia, y considero esa inversión para mi terapeuta. Creo que es sano porque además trabajamos muy solos, trabajamos con mucho estrés y con mucha ilusión a la vez. Mm. Con ilusiones de proyectos y luego con que no los puedo hacer o no tengo el tiempo, no me dieron el dinero. Entonces tienes que ir como navegando con muchas sensaciones y emociones a lo largo del tiempo cuando eres freelance. Y yo, por ejemplo, colaboro con un medio fijo, que la verdad se han portado increíblemente bien conmigo, que son Al Día Dallas, que es el diario en español de The Dallas Morning News. Y con ellos yo cuento, por ejemplo, ya empecé a contar ciertas cosas por cuánto, por nota, pago por nota, ¿no? Por ejemplo, ¿para cuánto me alcanza el pago de esta nota, no? Entonces, bueno, con una nota pago mi terapia al mes, ¿no? O a la semana. Con una nota pago tal cosa. Y entonces también, esa es una Esa relación, claro. administración. Entonces te ayuda por referencia, ¿no? De no hacer planes con el dinero que no te ha ingresado, sino hacer planes con el dinero que sabes que te va a ingresar y de un trabajo que tú ya hiciste. Y creo que podemos tomar como algunos cursitos o aprender en la marcha también, pero no estaría mal, de emprendedurismo y de planeación de proyectos. Eh, A, B, C y llegas a Z. O sea, son como cuestiones muy lógicas que las hemos hecho toda la vida, pero luego ahora las estamos nombrando y las tenemos que plantear en de una hoja en blanco, ¿no? Ya sea de Excel o de Word o a mano. Creo que
Creo que eso y intentar leer y aprender de otros trabajadores independientes de otras áreas, desde la señora que tiene una cocina, desde la persona que vende tal cosa, hasta de un cantante y de un ilustrador, de un fotógrafo. Creo que de los fotógrafos hay que aprender mucho de los periodistas audiovisuales. Totalmente. Y acá no, estamos así a 8 minutos de cerrar y No. me encanta porque acá están varias, nos dejan varias preguntas por allí. Mariana está respondiendo, Wendy también si se está sumando, ¿verdad? Natalie también para ir respondiendo y para que nos quede todo en el tintero y podamos evacuar todas las preguntas posibles. Y acá, por ejemplo, Daisy pedía recomendar, o sea, ¿qué recomiendan? ¿Cobrar antes de hacer el trabajo o pedir una parte por adelantado? Lo comento porque a veces haces el trabajo y cuesta que te paguen, ¿verdad? Y Mariana acá dice que, bueno, que depende mucho del cliente y que en su caso pide el 25%, ¿verdad? Y pico, si que se liquide cuando se entrega el trabajo. ¿Así también manejan todos? Yo, yo lo he intentado con unos, esto es muy importante decirlo, que algunos se dejan y otros no se dejan. Y conforme va mejorando la relación con el cliente y yo sé que ha sido un cliente más constante y que me va a pedir más cosas, puedo incluso hacer confiar en que me pague ya que se publique. Pero es una educación y una reeducación del cliente porque suelen hacerse tontos. Y más con los freelancers, suelen ser bastante abusivos. Y acá, para ir cerrando, porque, bueno, les voy a hacer una última pregunta al cerrar, pero acá Carlos nos pregunta, si les pregunto a ustedes, ¿verdad? A las tres, si pueden compartir un tarifario promedio de notas trabajadas para medios y en cuánto oscilan los precios. No sé si... Yo no tengo nada parecido. No, y no lo conozco para Latinoamérica, la verdad no lo conozco. Sé que cuando uno trabaja, cuando estás buscando en algunos lugares de LinkedIn y eso, te dicen el salario promedio de una persona con un trabajo similar. Pero de eso a reducirlo a notas, no he tenido el medio. Bueno, En mi caso yo puedo decir que, por ejemplo, un medio estadounidense te puede pagar por una nota diaria, es que varía muchísimo, pero te puede pagar $80, $100, $120 o $150 por una nota. Por un reportaje te puede pagar a lo mejor desde $800 hasta $3000, depende de la revista. En ese tarifario que pusimos, ahorita se lo compartimos otra vez, que les decía de Estados Unidos, pueden poner la revista. Ahí ponen la revista y ponen a cuánto la palabra, ¿no? Y generalmente, no sé, son 1000 palabras probablemente, no sé, ahí lo pueden ver por palabra. En cuanto a México, o sea, sí, que es mi segunda experiencia y además más años que aquí, los pagos son exactamente los mismos que cuando empecé en 2012. Me pagaban, por ejemplo, 5,000. Yo era editora de una revista, la revista Domingo del Universal, cuando me salí del Universal, ¿no? Ahí pagábamos 5,000 pesos la pieza de una crónica larga, eran historias largas, reportajes de largo aliento, pagábamos 5,000. Ahora tú vas a un medio, a cualquier medio, y por un reportaje te siguen pagando 5,000 o te siguen pagando 4,000. Y estamos hablando de años de inflación y nunca se subió la tarifa. Hay medios que te pagan 2,000 pesos por una nota, 4,000 pesos, 5,000 pesos por un reportaje y lo más a lo mejor que te pueden pagar son 8,000 pesos. Y hace poco en una revista muy buena, la que quiero mucho, donde está mi amiga Paula Mónaco Felipe, ahí me pagaron $500 y es una revista latinoamericana. Entonces, ahí creo que varía mucho, pero si se dan cuenta, no es más de 10,000 pesos y es la excepción que sea más de 5,000 pesos. Reportaje largo, ¿no? claro, 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 claro. Para ir cerrando, Natalie, ¿cómo diferenciamos los ingresos, las ganancias para poder sustentar un proyecto periodístico freelance? Claro, y creo que mis colegas también han platicado sobre eso.
que tiene que ver con no solo el dinero que recibes para el proyecto, pero tienes que pensar en todos los gastos relacionados y cómo los viajes sí tiene que estar incluido en el proyecto y en las ganancias que tiene este proyecto. Pero también otras cosas personales, hemos platicado de terapia, pero también cosas como el seguro médico, también son cosas que requieren dinero y que no son parte de estas ganancias, ¿no? Entonces, con eso, y he platicado un poco con algunos colegas antes de este panel para preguntar, bueno, ¿qué hacen para su seguro médico, especialmente en Estados Unidos? Porque tengo una situación en que ya puedo estar en el plan con mis padres, ¿no? Pero esto no va a ser para siempre. Y mis colegas me han dicho que por el momento no tienen un plan de seguro médico acá y tienen una caja de oro si necesitan ir al médico y con su trabajo en México pueden ir allá por algunas cosas que no necesitan hacer acá en Estados Unidos. Entonces es diferente para cada persona, pero todos estos gastos son parte de esta discusión sobre ingresos y ganancias. Así que esto es la cosa más importante. Gracias, Natalie. Y bueno, a todas le pregunto para cerrar, pues estoy a 2 minutos antes de que nos vayan dejando. ¿Qué recomendaciones pueden dar y como conclusiones finales, ¿verdad? De esta conversación que tuvimos para que justamente nuestros emprendimientos periodísticos freelancers sean sustentables? Mariana. Claro, pues yo por último les voy a agradecer a todos las preguntas, el chat estuvo muy movido. Yo Sí, les quiero platicar que hace 2 años que yo dejé el periodismo de tiempo completo y que tengo un trabajo en otra cosa y que el dejar el periodismo de tiempo completo fue algo que me costó mucho trabajo, pero que también yo no nací para mártir y que curiosamente al alejarme un poquito de la nota diaria y del periodismo y demás, eso me permitió decantar muchas de las experiencias que tuve como periodista y que me ha permitido trabajar en un libro. El libro se llama Inside People, habla de mi trabajo en prisiones en México y en Centroamérica y me lo estoy financiando yo, me lo voy a publicar yo en Amazon y yo le estoy pagando a la traductora, yo le estoy pagando a la ilustradora, es un proyecto muy personal, muy íntimo, que yo no me podía haber financiado sin hacer esto. Y es por eso que yo les diría algo que a lo mejor no es la opinión más popular, pero que el hacer otras cosas para financiar tu periodismo puede ser y vale la pena. Y les quiero decir que el New York Times, por ejemplo, trabaja haciendo tours a los estudiantes de preparatoria y les hace tours a lugares peligrosos, incluyendo Tijuana, incluyendo otros lugares, y les hace tours como de migración y para entender algunos de los temas actuales. Y estos niños, que suelen tener muchísimo dinero en Estados Unidos, son de prep schools, pagan muchísimo dinero por hacer este tipo de cosas y estoy segura de que eso es parte del financiamiento del New York Times. Entonces, nada más como para que sepamos que abrir nuestra mente a modos de financiar lo que amamos, ¿no? Y pues eso, básicamente. Gracias, Mariana. Natalie, conclusiones Bueno, finales, recomendaciones. sí, bueno, mi recomendación tiene que ver con diversificación, ¿no? Y esto es la idea clave que todos han platicado, es que diversificar las organizaciones con que estás trabajando y el tipo de financiamiento que estás buscando, ¿no? Porque especialmente en tiempos de pandemia como ahora mismo, a veces los medios no tienen el presupuesto para pagar el freelancer directamente, así que buscar oportunidades como grants que pueden ayudar con eso, pero también diversificar el tipo de trabajo que estás haciendo, ¿no? Que es la idea clave de Wendy, ¿no? De hacer otras cosas para ayudar, como Mariana comentó. Que en mi caso hago traducciones de cosas periodísticas en español al inglés y eso me ayuda también a pagar por mis proyectos periodísticas y todo eso. Así que hago talleres, cosas así. Entonces, si tiene esta oportunidad de trabajar en otras cosas que también quizás son fuentes de inspiración para proyectos y todo, ayuda mucho.
Gracias, Natalie. Wendy. Y eso, diversificar, y yo creo que hay muchas formas posibles y hay que experimentar más formas posibles. Incluso el trueque, hay que ver si alguien por ahí te edita y tú, no sé, alguien le editas las fotografías o un ensayo fotográfico, una cosa así a un fotógrafo y el fotógrafo te ayuda con las fotos o le editas algo a alguien, no sé, hay que pensar en todas las formas posibles. Viene el 10 de mayo, yo sé cantar un poco, no sé, realmente suena muy outsider o suena, no sé, pero ¿qué tal que de pronto armamos serenatas ahora en pandemia, no? Una serenata, dos serenatas y financiamos. Creo que hay que quitarnos el miedo y la idea de la vergüenza. Creo que sobre todo la vergüenza y hay que quitarnos el miedo al fracaso y tratar de financiar eh, de las maneras, de todas las maneras posibles que podamos. Esto que decía Mariana, ¿no? Del New York Times, veamos también en los medios grandes cómo se están financiando o medios pequeños como Texas Tribune, estas fiestas que tienen luego un día, ¿no? Por ejemplo, hoy en la radio local que es de NPR aquí en Texas, están haciendo el día de fondeo, de donaciones. Entonces tienen que llegar a la meta de $55,000. Entonces todo el día están dando las noticias, pero están, gracias al señor fulanito de tal que nos donó $1,000. Gracias al señor Pancho que nos donó $200. Entonces, no sé, un día a lo mejor podemos hacer eso, pero creo que también para llegar hasta ahí necesitamos colaborar, hacer trabajo en equipo, solidarizarnos y sobre todo ser más amigables y generosos con nuestros propios colegas que están buscando cómo se paga en tal medio, cómo puedo echar un pitch y me puede ayudar, cómo alguien hizo una propuesta. Creo que eso es fundamental ahora, no egoísmos, ¿no? Colaboración es Ujú. clave, realmente la colaboración es muy clave. Muchas gracias, Mariana, Natalie, Wendy. No se preocupen si llegaron tarde, no se sumaron recientemente a la transmisión. La grabación lo van a tener mañana ya disponible en nuestro canal de YouTube. Tampoco se olviden de completar nuestra encuesta, que allí Dariela ya nos dejó en el chat, para poder proponer nuevos temas, para seguir con este espacio bueno, de compartir, ¿verdad? Oportunidades de compartir experiencias. Muchas gracias. Allí ya vi que te quieren hacer entrevista, Mariana, me encanta. Ya cuando tenés que avisarnos, Sí, nos qué tenés que bellas. avisar cuando publiques, entonces así ya te ayudamos también con la promo, por supuesto. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana. Cariños, gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes, Chao. gracias a todos, gracias. Chao.